Buenas tardes a todos y bienvenidos, amigos. Y ya veis lo que hacen los partidos de fútbol, sobre todo si es el Real Madrid, pues que nos quedamos sin gente. Adiós Madrid, que se quedó sin gente, había un refrán que había. Bueno, tenemos que dar las gracias a nuestra concejal de Cultura que está ahí, María José, a Rosa, que es la presidenta de la Casa de Andalucía, y también está por ahí, ¿dónde se? Ah, ahí, agachado, el presidente de Fagama, Horacio. Bueno, pues ya con esto tenemos aquí a Rosa, a Pilar. Pilar, perdona, Pilar. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y ya pasamos a que la introduzca Conchi, que sabrá mucho más de ella que nosotros todos. ¿Ah, sí? A ver. Bueno. Gracias. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Pilar Falcón Osorio, destacada periodista, escritora y profesora gallega con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación. Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Marketing y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Obtuvo el título de doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos roles en medios de comunicación, miembro fundador de la Televisión de Galicia y de la emisora Onda Madrid. Trabajó en la revista Tribuna de Actualidad, en el diario La Vanguardia y durante 8 años en Faro de Vigo, donde escribió la sección Las Estrellas de Pilar en la contraportada. En radio colaboró con Antena 3 Radio y otros medios, dedicando gran parte de su actividad periodística a Onda Madrid Radio y a Telemadrid, donde dirigió el programa Toma Nota, reconocido con varios premios. En el ámbito académico ha impartido clases de Historia del Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Es autora de varias obras, entre las que destacan El Imperio Rosa, Poder e influencia de la prensa del corazón en España, de 1998, Fraga y Galicia, 2002, Un camino de cine xacobeo, que es el que hoy vamos a escuchar en la conferencia, 2021, que es una recopilación de la filmografía relacionada con el Camino de Santiago y no digo más. Desde mi ventana, primer estado de alarma del siglo XXI, 2021, Mujeres pintoras transparentes, 2021. En 2012 fue elegida presidenta del Club de Periodistas Gallegos en Madrid, cargo desde el cual ha promovido y sigue promoviendo diversas actividades culturales y periodísticas. Su contribución al periodismo y la cultura gallega ha sido reconocida en múltiples ocasiones, consolidándola como una figura relevante en el panorama de la comunicación española. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y te vamos a escuchar con mucho entusiasmo. Gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por venir. Me alegra ver caras que... He intentado recordar cuándo fue la última vez que yo estuve aquí. Vivía todavía en nuestro común amigo de todos y no recuerdo de qué había sido aquella conferencia, pero sí que me llevé un recuerdo muy agradable. De la televisión. Algo de la televisión, sí, seguramente. Estaría en Telemadrid y... Detrás de la pantalla. Ah, qué bueno. Oye, pues voy a ver si la recupero, porque me ha recordado, estaba intentando recordar desde que salí de casa y digo, ¿de qué era la última vez? Pero bueno, que siempre me he encontrado muy agradable. Chuntarle es para mí una segunda casa. Nunca he hablado de ello, pero es verdad. Es decir, yo llevo en Madrid, pues mi hijo mayor ya tiene 27 años, nació aquí, pues ya llevo aquí mucha vida, ¿no? Pero cuando me vine a vivir a Barcelona, aquí a Alcobendas, recuerdo que mis primeras referencias fue la Casa de los Gallegos aquí. Por tanto, lo tengo muy en mi vida desde que vivo aquí. Bueno, concejala, muchas gracias por venir. Y el pregón. Bueno, el pregón, sí, siempre me habéis tratado con cariño y os habéis acordado de mí, además. Y siempre me he sentido querida, así es. Concejala, muchas gracias por venir. Presidenta de Andalucía, encantada de conocerla. Horacio, un placer una vez más compartir con Fagama estas cosas. Y nada, les voy a intentar no aburrir, porque esto si algo
es precisamente no aburrir. Este libro estamos ya en la segunda edición y la segunda edición se hizo en castellano, la primera se hizo castellano y gallego, y esta segunda edición es castellano, como les digo, y se está pensando en hacer una edición en inglés, lo cual quiere decir que me ha sorprendido realmente el éxito del libro. No había publicaciones sobre lo que es el cine del Camino de Santiago. Esta es una recopilación, yo creo que la más completa. Es verdad que desde que se ha cerrado se siguen haciendo documentales. Yo lo que quiero, cuando salgamos de aquí hoy, les quede claro lo que es cine, lo que son documentales y qué es lo que hay del Camino de Santiago en el cine. Y no podría hablar de cine sin proyectarles algunas de las películas que conforman lo que llamamos cine xacobeo. Y para llegar a donde estamos, a ese reconocimiento que tiene ya el Camino de Santiago, yo quería hacerles una pequeña introducción de puesta en escena para que valoremos cómo hemos llegado a tener la proliferación en el siglo XXI de gran número de películas sobre el Camino de Santiago. Y para todo ello, como hay que irse atrás, nos vamos a situar en 1879. ¿Por qué 1879? Para recordarles que las reliquias apostólicas es la fecha en que fueron redescubiertas. A partir de ahí, en el Camino de Santiago, nos tenemos que ir a los jubileos compostelanos de 1891 para entender aquellas primeras peregrinaciones. Es decir, se descubren las reliquias y empiezan unas primeras peregrinaciones jubileas, compostelanas, en 1891. ¿Quién estaba en Santiago? Pues evidentemente los obispados eran aquellos que proliferaban y hacían posible el mantenimiento. Teníamos a José Martín de Herrera, que hacía un llamamiento a los prelados de las diócesis católicas para reavivar las peregrinaciones a Santiago de Compostela. 1891, y en 1879 se redescubrían las reliquias. Desde entonces se han ido marcando signos que han ido dando la fuerza de lo que hoy disfrutamos. Y para seguir necesito que me digan, ¿distinguen lo que son año xacobeo de año santo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Todos son años xacobeos. En cambio, años santo jubilares es cuando coincide ese domingo. Porque normalmente no se distingue. Hablamos de año xacobeo y de año jubilar y de año santo igualmente. No, todos son años xacobeos. Y el año santo es cuando nos trae el día del apóstol, el domingo. Bueno, aclarado eso, que ha salido así a colofón, las primeras peregrinaciones organizadas por José Martín de Herrera han seguido en 1897, que fue el último año santo del siglo XIX. Y el primer año santo del siglo XX es en 1909. El siglo XXI es el siglo del cine jacobeo. Esta trayectoria que les estoy haciendo es para que vean de dónde viene todo, para entender la realidad. Hay que ir atrás para saber de dónde venimos, para saber lo que somos. Y para hablar hoy del cine jacobeo he considerado que era imprescindible hablarlo. Entonces, a eso siguieron unos años como 1915, que es el año de la peregrinación posiblemente más conocida, porque son muy pocos los documentos, muy poquitas las informaciones que tenemos sobre las peregrinaciones durante el siglo XX. Y esta de 1915 nos mete en el cine jacobeo, que tenemos una grabación con ese título, Año Santo en Compostela. Pero ese en Compostela se escribe con M, porque es una producción portuguesa. Fueron los portugueses los que hicieron la primera documental, evidentemente era blanco y negro, mudo, pero se grabó esa peregrinación de 1915 por los portugueses. Se conserva en la Cinemateca Portuguesa, del Museo del Cine, y ese mismo año el infante Fernando María, por delegación de su majestad Alfonso XIII,
hizo la ofrenda del 25 de julio y fue contestado por el cardenal arzobispo Martín de Herrera. Son varias procesiones a partir de esta fecha que es fundamental, entrando en Santiago para venerar las reliquias, las sacras reliquias. Casi todos son a pie, cantando cánticos que no se oyen, insisto, es blanco y negro y mudo, pero se ve como van en procesiones de 2 y 3 para hacer la devoción al santo, y todos pues cantando y enfilados a los acordes de la música, y muchos foguetes, se ven muchos fuegos artificiales. El arzobispo José Martín de Herrera marca un periodo, por tanto, de resurgimiento de las peregrinaciones de Santiago. Y desde 1915, esa primera que tenemos, que es producida por portugueses, pasamos a 1920 con el estreno del Himno del Apóstol, que fue un médico José María Caballero, con la música de Soler Palmer. Y en 1926 hay el primer documental promocional de Santiago de Compostela como la sede en la que termina el Camino de Santiago. Y ya nos vamos metiendo en materia. En 1926 tenemos ese primer documental promocional de Santiago, y es en ese mismo año, en 1926, cuando ocurre algo muy importante, que es Otero Pedrayo de la generación Nos, intelectual gallego, galleguista y demás, hace la peregrinación, lo que ahora se está comentando mucho, la peregrinación Nos, porque eso ayudaría, era una campaña de promoción para retomar la peregrinación y fomentar el destino a Santiago. Y las peregrinaciones estaban prácticamente muertas todavía. Y eso supuso el resurgimiento de ellas. Y José Martín de Herrera, que era el arzobispo de Santiago, pasamos al cardenal Quiroga Palacios, que fue el que continuó todo esto que hemos visto hasta ahora, de primeras procesiones grabadas y fomento del procesar de ir a Santiago de Compostela en procesión, a Quiroga Palacios, que fue el que ha fomentado las peregrinaciones muy fundamentalmente a Santiago. Es importante que situemos también varias cosas. En 1935, el 50% de las salas de cine gallegas no tenían capacidad de proyectar cine hablado. Es decir, todavía era cine absolutamente mudo, ¿no? El cine sonoro todavía en el año 1935 estaba solapado y sin gran fuerza en Galicia, ¿no? Y para seguir viendo las procesiones tenemos la República. 1931 a 1937 la ofrenda del apóstol queda suspendida. Y solo no hay el enviado como el que les hacía referencia antes, que venía en nombre del rey. No, y lo único que se hace es una delegación municipal que hace una advocación al apóstol y poquito más. Y nos vamos a 1954, que es el primer año santo con dimensión internacional. Y es Fernando Quiroga Palacios el que fomenta esas primeras peregrinaciones extranjeras con una continuidad. Asistirá ya en esa fecha, en 1954, de su importancia, el patriarca de Venecia, que iba a ser en el futuro Juan XXIII. Todas estas cosas unidas se va viendo como, va cogiendo cuerpo algo y dando la importancia a lo que son los arzobispados, que al final son ellos los que fomentan las peregrinaciones y los que van haciendo esas primeras grabaciones que conservamos en blanco y negro. Y en este año de 1954, que tiene esa dimensión internacional y que asiste ese patriarca de Venecia, que luego sería Juan XXIII, ocurre que Otero Pedrayo se le encarga el guión para hacer una película del Camino de Santiago. Y es un guión que todavía sigue sin hacerse, está publicado, algunos que tengan interés en conocerlo, está publicado, y se le encarga en ese año, en 1954, un guión de las peregrinaciones a Compostela para unir la vanguardia. Ella había dado un paso de vanguardia con esa
procesión de la Segregación Nos, que era desde Orense a Santiago, y se le encarga a él que hiciera ese sentido más universalista del cine y de las peregrinaciones. Y ahí les voy a parar, para que vean un poco las películas y se hagan una idea de, hemos hablado hasta el 54, de todo este camino que va arrastrando lo que ya empieza ahora a ver. Verán, en 1954, películas, empezamos con ficción y leyendas, todo, pero todo es resultado de esto que he querido situarles porque el contexto, como nos decían, siempre es importante. Es aquí, dos veces, ahora. Mira, Santiago de Compostela. Mira, ¿qué es esto tan bonito? El pórtico de la gloria. ¿Por qué le llamarán así? ¿Será como la entrada al cielo? No sé, no he ido todavía. Oye, mañana y siempre, España será esto. El Valle de las Espadas. He venido a Santiago porque me hacen falta leñadores para Monte Pedroso. Debemos fundar conventos. El Señor lo quiere y Él buscará el medio de que lo obtengamos sin que sea nuestro. Busca posada. El mesón está al otro lado del río. Pero la barca no pasa esta hora. Déjame entrar. Los peregrinos tienen derecho al fuego y traen la paz a la casa que los recibe. Hoy en día la ciencia lo explica todo. Los milagros son fenómenos naturales. ¿Está de acuerdo conmigo? Si quiere que le dé mi opinión, creo que hoy la ciencia está de acuerdo con las escrituras. Por eso casi todos son católicos. ¿Quién es esa mujer? Una pobre loca. Anda por ahí predicando que espera un hijo de Dios. ¿Confesáis entonces haber pedido tratos con Satán? ¿Dónde me muevo, no? Fíjese en los lugares en los que ha actuado el criminal. Charlton Heston. Zubiri, Pamplona, León. Todos están en la ruta de Santiago. Amigo mío, Soles Gómez. nuestro hombre está jugando con nosotros a lo largo del camino. El Grial Cebreiro abre las puertas de Galicia. Ya solo resta el último esfuerzo para llegar a la tumba del apóstol. A su muerte heredarán sus bienes si demuestran que han hecho los tres la peregrinación de Villa a Santiago de Una comedia Compostela, muy recomendable, divertida. en los mismos establecimientos. España te viene. ¿Te da perspectiva? Una simpática comedia con Fernando Tejero, Marina Arterio y Diego Peretti. Tendrás que ir con un fotógrafo que se va a pasar por tu novio. ¿Qué? No metas en esto, mi madre. Ya te marchas de nuevo, ¿no? Como siempre, no dejas que nada se te acerque, las emociones te dan pánico. La primera mujer peregrina de la historia. Mi sobrino también tiene un problema con Patito. Dice que quiere hacer el camino de Santiago de Compostela. Camino de Santiago de Compostela. Seguro que no pensaban que había tantas películas. A lo mejor algunas incluso las han visto. A algunos les ha ocurrido que algo de los títulos que hayan visto ahí la han visto. ¿Perdón? La de Charlton Heston. Está rodada en el doctorado. Sí, ahí está, es uno de los sitios, sí, efectivamente. Hay la idea de que las películas del Camino de Santiago, lo que es cine xacobeo, vamos ya a hablar con criterio, o sea, cine xacobeo, porque es una de las defensas precisamente y tiene sentido el libro que lo recopila, para defender que tenemos un género, que es el cine xacobeo. Tenemos unas películas donde el Camino de Santiago, o bien son la base del guión sobre la película, que se van haciendo fundamentalmente, casi siempre, en los años santos o años xacobeos, se aprovecha para el patrocinio de turismo de la Xunta, se han ido haciendo películas, o incluso desde fuera de España, han aprovechado esos años santos para hacer
las películas. Y cine jacobeo porque tenemos de todo. Tenemos terror, tenemos aventuras, tenemos comedia, tenemos cine de animación, tenemos hasta estilo japonés manga, Isaku. Tenemos películas o Apóstolo, que son, cuando lo veían, son figuras de plastilina hechas en 3D y que se llevó de los premios más importantes en los certámenes de cine de animación. Es muy desconocido el cine jacobeo y tenemos películas que no creemos que tengamos actores de tanto nivel como el que acabamos de ver, a Charlton Heston. Pero bueno, en el reparto de muchas de las comedias hay actores de primerísima calidad, sobre todo fundamentalmente españoles. Charlton Heston es verdad que es el que más suena internacionalmente y es una película, es una serie que fue hecha para Antena 3, son 3, me parece, ¿sabe cuál es el problema de tantas películas? Porque son 52 películas las que yo recojo en mi libro, que la mayoría de ellas tienen el mismo título. Para mí fue una verdadera locura, porque era casi siempre El Camino de Santiago, Camino de Santiago, Santiago, Peregrinos, Los Peregrinos. Y entonces es a veces lo más complicado el acotar de qué año es esa película, porque a lo mejor con ese mismo título tienes 2 o 3 o 4. Pero películas como propiamente tenemos, es una miniserie, son 3 capítulos concretamente, la de Camino de Santiago, y trabaja no solo Charlton Heston, está Anthony Quinn, tenemos a José Luis Gómez y hay un director importante, el de esa película, británico, es Robert Young. Pero yo no quiero apabullarles con nombres, sino que tengan el interés en ver cine jacobeo. Muchas de las películas las pueden encontrar en internet, están muchas de ellas volcadas y prácticamente íntegras. Y aparte de cine, tenemos muchos documentales. Hay documentales desde austríacos, portugueses, españoles, y los documentales normalmente son 15 minutos, 20 minutos, que una película pues es una superproducción, un largometraje, y es otro concepto. Distinguir entonces largometrajes de lo que son cortometrajes y documentales. Y esa película, si no la han visto, pues hombre, deben verla, porque además la idea es de Arturo Pérez Reverte, donde trabaja Charlton Heston, de la película Camino de Santiago, y es una película, pues, se mezcla lo medieval, intriga, es medieval e intriga, se mezcla y tiene interés, o sea, está bien hecha, y aparte es conocimiento tanto para críticos cinematográficos como para consumidores del camino, que esa es también la idea de mi libro, ¿no? Está pensada para críticos cinematográficos, que me he encontrado con muchos de ellos no tenían ni idea del camino del cine jacobeo, del Camino de Santiago en el cine, y también pensado para aquellos que hacen el camino y tienen interés en conocerlo. Mi libro tiene 2 partes. Una primera parte donde están las fichas técnicas propiamente de lo que es una película. Usted coge el libro y según el año y demás, pues tiene una ficha técnica donde le indica quién es el director, quién es el reparto, qué tipo de cine es ese, cuál es el guión, qué género, quién es la productora, en qué año se hizo, si es una coproducción o no una producción. Es como un vademecum para un médico, ¿no? Ya saben que los médicos saben mucho, pero no todo. Entonces tienen su vademecum ahí y a veces miran y dicen, bueno, te voy a recetar tal, porque no saben todos los nombres de los medicamentos, si no serían sabios más que sabios, de una memoria mejor que la de Fraga, que ya mucho decir. Es decir, sí. Bueno, entonces es como un vademecum que dice, bueno, pues voy a ver hoy esta película, pues abre y dice, bueno, pues El Pórtico de la Gloria, que la acaban de ver, de 1953, pues El Pórtico de la Gloria, pues tiene estas características, es una película, y dice, bueno, y otro día, pues no, hoy quiero ver una serie. Es que ya tenemos series, 3 caminos, que fue la producción para Amazon, de además un director gallego, de Norberto, que es de Orense, Norberto, ¿cómo es el apellido de Norberto? Que ahora se me ha olvidado, Norberto López.
Él es de Orense y esa película es una serie, Tres Caminos, y yo también se la recomiendo, es del 2021, es una producción internacional de Amazon, con lo cual el cine jacobeo ha ido cubriendo sus etapas, de cine de leyenda y de historia propiamente, jugando con el apóstol montado a caballo y matando al que no pensaba lo mismo, hasta el peregrino, ya apóstol, considerado peregrino, hasta lo que es ahora ya películas donde conviven distintas culturas. Y Tres Caminos refleja muy bien esta serie, distintas nacionalidades y culturas que conviven, un grupo de jóvenes que hacen su camino y van contando su vida. Y además es pasa el tiempo y vuelve a hacer el camino, por tanto es una película que tiene como una doble vuelta, es aconsejable. Yo les digo que apostando por todo lo que son las plataformas digitales, esta serie de Tres Caminos pues, del 2021 pues es una película interesante para que puedan verla. Yo no quiero darles demasiados datos, sino que quizás a lo mejor me pregunten si consideran alguna cosa, pero quedarse con esa idea de que cine jacobeo, hay un guión importante de Otero Pedrayo sin hacer, que se escribió en el año 54, que en algún momento debería de hacerse con un buen director, más teniendo la validez que tiene de un intelectual gallego como es Ramón Otero Pedrayo, y se siguen haciendo documentales porque hacer cine es muy caro, es evidente. Entonces no siempre tenemos la suerte, como en el 2021, de que se haga una miniserie como es Tres Caminos. Hay una película que seguramente muchos de ustedes han visto, que es The Way. Este suele ser normalmente en el público la película que más han visto. No la han visto. ¿Alguien la ha visto? The Way, con Martin Sheen, que su hijo se muere en el camino, él es un dentista y él acaba el camino que no acabó su hijo con las cenizas de su hijo. Esa es una película muy bonita, que si no tiene ningún plan, pues en cuanto puedan la pueden ver. Esa película, como les digo, bueno, Martin Sheen es de 2010 la película, pero se habla de que volverán a hacerla, o una segunda parte. No lo sé lo que hay de fondo ni de realidad, pero es verdad que ha sido una película que ha creado una inflexión muy importante en la venida de peregrinos, sobre todo americanos. Martin Sheen tiene allí su casa donde vive, él es gallego, y tanto él como su hijo se está barajando que se pueda hacer una segunda. No sé lo que responderá pues todos aquellos que tienen que poner el dinero, que al final son los que más aseguran que salgan adelante los proyectos, pero es una de las películas que más ha contribuido a traer turistas o peregrinos a España, y sobre todo que conocieran España, porque hay muchos americanos que sin el mapa mundial no saben dónde estamos, y esa es la pura realidad. Y el cine sí que es un escaparate de los más difusores de donde estamos, que es el Camino de Santiago, y se ha notado mucho en la proyección de afluencia de peregrinos desde el momento que ha habido Años Santos con película de cine jacobeo y aquellos otros que no. Yo quedo abierta a las preguntas que ustedes consideren y animarles sobre todo a que vean cine jacobeo. Y antes de acabar, yo sí quiero pasarles un par de cositas más, pero no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o les pongo ya una de mis películas. No es película, es un documental preferida, o por lo menos más que preferida, estimulante para aquellos que no hayan hecho el Camino de Santiago. Es un documental religioso. Es un documental religioso con la raíz, el fondo religioso, espiritual, que estimula mucho.
nucleares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco, algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. Quienes ya han recorrido este camino desde hace siglos aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia. ¿Quién se apunta? Así se llama, Footprints, el camino de tu vida. Es, como les decía, un documental. El recorrido es del norte, la ruta lebaniega, sale también el camino primitivo y está abierta a todo tipo de emociones entre los que lo hacen, y además es como muy de imán como lo han metido, ¿verdad? El atractivo ese que es española, pero que podría ser perfectamente americana, y cómo lo venden pues eso, en el avance de lo que va a ser la película. Bueno, señores, si me quieren preguntar alguna cosa, aquí estoy, y agradecer mucho que me hayan invitado. Pues, bueno, ¿hay alguien por ahí, voluntario? Está Palmira. Vale. Bueno, yo quería preguntarte cómo se te dio a ti la idea de hacer este libro. Pues yo soy miembro de la Academia Jacobea, miembro de número, quiere decir aquellos que fundamos la Academia Jacobea, y había que hacer un discurso de ingreso para la Academia. Yo pensé, ¿qué es aquello que desconocemos más del Camino de Santiago? Y se me ocurrió un cine. No es que sea una gran cinéfila, me apasiona el cine, pero así lo pensé, y hice mi discurso de ingreso de la Academia Jacobea sobre el Camino de Santiago en el cine. Y a raíz de hacer este discurso, nos tuvimos que entregar al presidente Palmou en aquel momento, y alguien me comentó, es que tienes aquí una moneda de oro. Dice, ¿te das cuenta lo poco que hay publicado? Deberías de pensar en hacer un libro. Y así fue. Y así fue. Hicimos el libro, la segunda edición, y muy sorprendida de la reacción. Además, es que hay muy poco publicado, muy poco, y lo que hay está suelto. Faltaba un libro que dices, bueno, pues aquí lo tengo todo recopilado, ¿no? Y esa fue la iniciativa. Es verdad que cada vez hay más documentales. La segunda edición ya incluye 3 documentales más que no aparecen en la primera edición, que es gallego y castellano, y documentales sí van saliendo cada vez más. Entonces, pues siempre es un camino abierto ahí, que habrá que ver lo que se publica para, si hay continuidad, pues seguir incluyéndolas. ¿Alguien más quiere preguntar? El que no quiera preguntar puede leer el libro, que a un módico precio y firmado por la autora, lo puede coger ahí. Bueno, si no hay nada más, vamos a obsequiarle a nuestra querida Pilar Falcón con la menina tradicional que nosotros damos a todos los que pasamos. Esto es nuevo, la otra vez era otra cosa. Ya. Estoy aquí. ¿Siempre ha sido así? No, esto va avanzando. Como el cine. Cada vez hay. Va avanzando, sí, muy bonita, la verdad. Pues ahora vamos a tomar un pisco labis, los que